Ritmos afroamericanos de gran expresión, melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el jazzismo. Jazzismo, a través de Latina Estéreo, solo lo mejor. Jazzismo. Amigos de Latina Estéreo, bienvenidos a Jazzismo. Este es el espacio que Latina dedica a este género musical. Hoy nos vamos a separar un poquito del concepto del jazz latino y vamos a ver la actualidad, no solamente del jazz, sino del jazz en Colombia. Este programa lo hace posible Iván Darío Arias. Yo soy su compañía durante los próximos minutos. Estoy con Arbey Valencia y con su nueva producción. Bienvenido, Arbey. Julio, muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí ante el micrófono de Jazzismo, programa que me encanta y que sigo mucho. Y bueno, pues vamos a ver de qué conversamos hoy, ¿no? De eso se trata. Pues me gustaría mucho que tú le contaras a los oyentes de Latina los inicios de Arbey con la música y en especial con el jazz. Bueno, muy chévere la pregunta. Bueno, mis inicios musicales se dieron porque en mi casa siempre hubo música. Mis abuelos y mis tíos abuelos tocaban guitarra, tiple, mi mamá tocaba guitarra, incluso estuvo mucho tiempo estudiando guitarra, entonces iba con todos sus compañeros a la casa y hacían sus tocatas de guitarra. Luego mi hermano se interesó mucho por la música, comenzó tocando flauta, pero luego se enamoró del clarinete y el saxofón y entró a la Universidad de Antioquia a estudiar saxofón. De ahí mi ejemplo, pues incluso inicialmente mi papá es técnico de televisores y yo me apasioné mucho por esa rama también, incluso me ponía a soldar transistores, en fin, circuitos y bueno, pero al final fue mi hermano el que llegó con el saxofón y desde que vi el saxofón me enamoré, o sea, eso fue un amor a primera vista. Entonces realmente la música llegó a mi casa por parte de mi mamá y de mi hermano. Y siempre mi hermano fue un gran referente porque mi hermano es saxofonista también, es profesor de AFIT y de la Universidad de Antioquia, tiene doctorado DMA en Arts en la Universidad de Miami. Entonces pues es toda una eminencia también y es total admiración la que le tengo a él. Qué bueno tener un referente de esas calidades. Sí, la verdad es que mi hermano siempre fue un ejemplo de constancia, disciplina, fue muy destacado desde el inicio y yo siempre pues iba ahí como siempre siguiendo el ejemplo. Entonces es un muy buen referente, a pesar de que mi hermano pues se desenvuelve más en la academia y en la música clásica, siempre es un referente altísimo porque tiene un dominio muy alto del saxofón. ¿Y por qué te pica el bicho del jazz? Precisamente por mi hermano llevaba las grabaciones de jazz de artistas, llevaba discos de Charlie Parker, de la GRP, que es una big band que armaron en Estados Unidos con los mejores músicos de jazz y smooth jazz de los 80s y 90s. Entonces yo súper engomado con todos estos estilos, con estos géneros, no sé, me empezó el amor y además digamos que el jazz es uno de los géneros donde más se expone el saxofón. Entonces digamos que también eso me atrajo mucho este estilo en particular. Arbey, el trabajo que tú estás presentando, démoslo a conocer al público de jazzismo. ¿Con qué tema vamos a iniciar? Bueno, me gustaría mucho iniciar con el viaje. Particularmente a muchos aquí en Latina les gusta ese tema o esa pieza en particular. Y el viaje resulta que es un porro paliteado que se fusiona con el jazz. Entonces es tomado muy del referente de Antonio Arnedo y de esta corriente de jazz colombiano. Obviamente, ¿por qué no hacer un género muy colombiano o un ritmo muy colombiano para este álbum? Entonces quisiera presentarles El Viaje. Es una excelente producción con un excelente tema para iniciar. El Viaje, de verdad, a mí me fascinó. Es un tema muy especial y esperamos que lo disfrute la gente de Latina Estéreo. Jazzismo.
El tema del jazz es un tema de por sí apasionante. Yo te quiero contar de que yo soy un aficionado, no sé, desde que tenía por ahí 10 años. ¿En serio? Escucho jazz. Pero yo no conozco nada de la técnica de la... A mí el jazz es sensitivo, porque me parece que... Y además de eso, hay como... Ese instrumento del saxofón es tan intimista, ese sonido tan hermoso, que lo hace muy especial. Yo pienso que cuando se presente como una pintura del jazz, siempre estará un saxofón, ¿o no? Sí, el saxofón curiosamente ha sido un instrumento que ha tomado mucha relevancia en este género, incluso desde los años 20 y 30 con la aparición del Dixieland. Entonces, curiosamente sí, ha sido un destacado instrumento en este género musical, pues al lado también de la trompeta, el piano, bueno, pues ya vienen como los otros instrumentos que también han sido muy relevantes, pero digamos que icónicamente la gente lo conoce o referencia al jazz con el saxofón y viceversa. Entonces también, como te contaba al principio, ese fue uno de los motivos que me arrastró a tocar jazz también. Y inicialmente, ¿por qué te inclinabas? ¿Por qué tipo de jazz te inclinabas? Pues inicialmente hablando musicalmente me inclinaba por la música colombiana, las orquestas, lo que era el porro, la cumbia. Yo inicialmente comencé tocando estos estilos musicales, muy colombiano, incluso pasillos y bambucos también. Pero ya cuando llegó la onda del jazz, pues digamos que el primer jazz que toqué fue swing. El estilo swing, pues, que es todo lo que tiene que ver con Dizzy Gillespie, con Glenn Miller y todas estas orquestas de jazz de Big Band. Benny Goodman, incluso tenía un disco 40, de Benny 50. Goodman y Stan Getz que me fascinaba. Cuando era chiquito o cuando era pequeño, que no tocaba saxofón aún, tenía una grabación de Benny Goodman y de Stan Getz, la cual seguía con la flauta dulce. Yo inicialmente comencé con flauta dulce, tratando pues como de hacer notas y melodías y esto, y me engomé desde niño con el jazz. Entonces sí, realmente pues el jazz ha sido como parte de mi vida desde muy muy pequeño. Arbey, ¿y con qué grupo, cómo te inicias, digamos ya como parte del mundo del jazz? Bueno, ya oficialmente en jazz comencé con la Big Band de la Universidad de Antioquia, gracias al maestro Jaime Uribe. Recuerdo yo que comencé a estudiar saxofón clásico en la Universidad de Antioquia y pues el maestro Jaime Uribe fue el primero que me dio la oportunidad. Todos queríamos ese puesto de tocar saxofón en la Big Band. Y yo me le acerqué, maestro, yo quiero tocar. Entonces él un poco reacio, porque él sabía que el jazz es un género que no todos los saxofonistas o no todos los músicos tocan, porque tiene un lenguaje muy específico. Tienes que conocer la interpretación, conocer el estilo, y si no lo haces bien, pues no te va a sonar bien. Entonces casi que no me da la oportunidad el maestro Jaime Uribe. Después de escucharme tocar en algún momento me dijo, bueno, está bien, sí, ven para acá. Me puso a hacer un solo y ya después de que me escuchó tocar me dijo, listo, ya puedes ir por el uniforme. Recuerdo muy bien ese día porque estaba muy emocionado, porque claro, era la primera vez que podía tocar jazz con una Big Band, y fue allí en la Big Band de la Universidad de Antioquia. Y el maestro Uribe, que es un estudioso de esa época del swing, y es también como muy apasionado. Él con es ese amante a morir del swing, de toda la época de las grandes orquestas, Benny Goodman, Glenn Miller, lo que hablábamos al principio. Entonces, y tocábamos mucho de ese repertorio, tocábamos In the Mood. Por ahí había unas piezas muy complejas que se llama, por ejemplo, había una que recuerdo que se llama Opus One, y es dificilísima técnicamente para el instrumento porque tiene muchos desafíos de pasajes rápidos y complicados. Pero sí, yo al maestro Jaime Uribe tengo muchísimo que agradecerle, porque realmente me dio la oportunidad y es una persona que llevo en mis afectos. Sí, además de ser una gran persona. Sí, total. Yo tuve oportunidad de alternar con él en unos eventos que se llamaban Locos por el Jazz. Ah, sí, recuerdo. Donde ellos eran, digamos, los catedráticos invitados y
dejaban muy buenas enseñanzas, personas con un conocimiento y además con un don de gente muy especial. Muy grande, muy grande. Incluso el maestro Jaime Uribe para mí es la persona que ha logrado exitosamente fusionar la música colombiana con ese aire del jazz, con su grupo Seresta. No sé si me imagino que algunas personas y algunos de los oyentes lo conocen. Es un grupo de música andina colombiana, pero tiene las armonías y todos los arreglos tipo jazz que los maestros Jaime Uribe y José Revelo lograron fusionar en ese formato de música colombiana con tiple, con guitarra acústica. Entonces, para mí el más exitoso híbrido de música colombiana andina con jazz es Seresta. Me parece que realmente lograron una fusión de verdad, una fusión real. Bueno, y pues obviamente también habían personas que tocaban jazz antes de ellos. Aquí recuerdo muy especialmente al maestro Álvaro Rojas, que es un saxofonista destacadísimo. Fue uno de los grandes saxofonistas al lado del maestro Gabriel Uribe, que era el papá de Jaime Uribe. Sí. Y aunque el papá de Jaime siempre fue más académico, el maestro Álvaro Rojas sí se tiró más por la onda del jazz. Por ahí tiene una grabación con Juancho Vargas, claro, que hicieron en el 50 más o menos, de un cuarteto de jazz. El primer cuarteto de jazz colombiano, diría yo, se grabó en esa época y fue el maestro Álvaro Rojas junto a Juancho Vargas. Por ahí también apareció León Cardona. León Cardona, el maestro León Cardona, sí, fue el segundo y es uno de los exponentes más grandes también del jazz colombiano, porque él comenzó a utilizar todas esas armonías jazzísticas y del bossa nova, a implementarlas en la música colombiana. Entonces fue como un gran visionario y un gran innovador en la música colombiana. O sea, tuviste muy buenas influencias. Y desde el punto de vista académico... Desde el punto de vista académico, la academia es el fundamento. O sea, incluso el maestro Carlos Averov, que tuve la fortuna de conocerlo en mi casa, fue a darle clases a mi hermano hasta la casa, imagínate qué fortuna. El maestro Carlos Averov era saxofonista de la reconocida banda Iraquere. Entonces estuve con él en un concurso de saxofón en Bogotá en el 2009. Lastimosamente el maestro Carlos Averov murió creo que hace 2 años. Y el maestro nos dijo en ese momento: si tú no tienes por lo menos 5 años de formación académica de universidad estudiando música clásica en tu instrumento, vas a tener muchas dificultades técnicas para tocar jazz. Entonces es un complemento, hay una pelea, o no pelea, digamos que hay como una discrepancia entre algunos músicos clásicos y algunos de jazz, que porque el jazz es una cosa y la clásica, y resulta que no. Las dos cosas se complementan y tienen que ir de la mano, porque es la universidad y la técnica y la música clásica es la que te da la depuración para tocar el instrumento con buen sonido, con buena interpretación, con un buen tono, y eso solo lo da el estudiar saxofón clásico realmente. Es así. Preséntanos otro nuevo trabajo. Bueno, yo quisiera presentar una pieza que para mí es muy especial, porque mi saxofón alto lo compré en Nueva York en un riesgo total, porque el saxofón que tenía lo vendí un día antes de irme para Nueva York a una gira, y me bajé del avión e inmediatamente me fui para Times Square a comprar mi saxofón alto. Es un saxofón Selmer Paris, que es pues como el saxofón afamado o que todo saxofonista quiere. Y este saxofón lo compré allá, y estaba cayendo un frío, estábamos en invierno y el frío era tremendo, pero llegar a la ciudad de Nueva York, a conocer la nieve, a conocer los jazzistas en sus clubes de jazz, eso a mí me generó toda una curiosidad, un romanticismo, una pasión, y por eso compuse esta pieza que se llama New York, como en homenaje a esta ciudad maravillosa y a esa sensación que sentí cuando llegué allá a comprar mi saxofón. Entonces, para todos ustedes, con mucho gusto, New York. Jazzismo.
Rey, dejamos nuestra charla en que tú decías la importancia de la academia en el mundo del jazz y la controversia que hay con, digamos, entre comillas, los empíricos, que no son empíricos, pero que no han tenido académica, aunque muchos han sido grandes estudiosos de sus instrumentos. Uh-huh. Algunos dicen que la academia le ha restado mucha espontaneidad al jazz, que lo ha vuelto demasiado técnico. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo estoy en total desacuerdo. Lo que pasa es que yo pienso que uno debe ser inteligente y debe tomar lo mejor de cada cosa. Para mí la academia, lo repito, es la depuración, es el sonido limpio, es un sonido que realmente pueda mover a una persona y pueda ser agradable para alguien. Por ejemplo, un ejemplo de esto es Joshua Redman, que es un virtuosísimo saxofonista estadounidense, y el hombre ha hecho, o sea, tiene títulos honoris causa, pero también ha hecho doctorado, maestría, estudió toda la universidad, creo que, no sé si fue en Harvard o no sé si fue en Juilliard, tengo la duda, creo que fue en Juilliard, pero es un hombre que terminó todos sus estudios absolutamente, y es un hombre que tiene una claridad al tocar y una creatividad. Y a lo que voy a hacer lo siguiente: cuando tú tocas varios estilos musicales, tú tienes esa habilidad de, como los conoces, poderlos implementar y fusionar. Si algunos analíticos se dan cuenta, en mi disco hay partes, por ejemplo en Amanecer, hay partes que suenan un poco más clásicas. La introducción, por ejemplo, tiene un aire más clásico, con un sonido más redondo, más limpio, con una musicalización más clásica también, digamos, en la armonía y como en el concepto que se quiere imprimir. Entonces a mí antes, por lo contrario, me parece totalmente una ventaja el hecho de que tú tengas la escuela clásica y la escuela, lo que llamamos callejera. Es un complemento absoluto, y cuando tú logras relacionar esas dos cosas bien y las logras fusionar, pueden salir cosas increíbles y muy buenas. Sí, de hecho, por ejemplo, el jazz que se está haciendo en Europa, el jazz que hacen los cubanos, es de inmensa calidad. Sí. Además de eso, con una identidad propia, como no tiene la dependencia marcada que tiene. Pasa mucho en el llamado Latin Jazz, que yo lo asumo pues porque yo hago un programa de eso. Sí. Pero a mí me parece que yo siempre he creído en una sola caldera que se llama jazz. Uh-huh. Pero me parece que a veces, digamos, hay unos formatos que encasillan mucho a la música y no la dejan crecer.
toda esta música nueva, digamos que ya aquí no la veo como la sitúan los mercadotecnistas, con los formatos esos específicos como el bebop. El típico cuarteto. Exacto. Ok, sí. El cool, el free, el fusion, bueno. Ya hoy en día la música tiene una cosa más diversa que hace, para mí, que no sea como de esa calificación o esa clasificación, sino que sean todos retos auditivos hermosos. ¿Ves? Y esa es una de las razones por las cuales muchos oyentes del jazz se sienten como despistados. No les encaja el swing. Claro, el comercialismo. Yo pienso que todo es un manejo de masas. Yo siempre he tenido pues como esa no discusión, sino como ese comentario, lo he hecho con varias personas. Y siempre les digo, mira, si a ti te pusieran en las emisoras de la ciudad, te pusieran, no sé, los últimos jazzistas, música clásica o música contemporánea académica también. Obvio, pues hace falta la música de baile, ¿cierto? Pero yo noto que el latino y especialmente el colombiano solo piensa la música para bailar, y me parece que se están perdiendo. Si sienten así o si lo piensan así, se están perdiendo de un mar de sensaciones y de sabores cuando uno se sumerge a escuchar música de verdad, porque la masa o la mayoría de latinos y colombianos escuchan es música de baile, hablando del reggaetón, hablando de hasta la misma salsa, a pesar de que la salsa tiene una calidad interpretativa y musical muy alta, pero todo lo quieren es bailar y todo, es más, cuando he tocado en ciertas partes me han dicho, no, algo de pronto más movido, y yo pero es que de pronto más movido es para qué, cierto, es como una discusión un poco complicada. Entonces pienso que el latino, si con toda esta información que tenemos y todo este mestizaje y todo lo que nos viene de todas las partes del mundo, realmente nos sentáramos a escuchar y a disfrutar de la música que nos llega de todas partes, seríamos mucho más versátiles en muchas cosas que solo en el baile y en lo picante que llamamos. Y elevaríamos un poco el nivel de referencia musical. Es que a mí, yo no critico el reggaetón, porque pues no, escucho. Es algo cultural, Exacto. es una tendencia cultural. Pero lo que tú dices es válido, o sea, si nosotros tuviéramos la oportunidad de un trabajo como el tuyo, que es muy bueno, de escucharlo muchas veces, seguro que la gente lo pediría. Yo no me imagino la gente llamando a pedir el viaje a Latina. Viejo, pero porque no lo escucha. Pero si escuchar el viaje 4 veces diarias, tuviera la posibilidad, ya iría decantando, claro, su oído, como los papás o nuestros abuelos que realmente se sentaban a escuchar música y a escuchar las melodías. Incluso mi papá a mí me dice, mijo, a mí lo que me gusta de escuchar música es sentarme a escuchar los instrumentos. Por ejemplo, mi papá canta mucho y él dice que esa melodía le encanta, y es la melodía, ni siquiera la misma voz o la letra, sino que él disfruta mucho los instrumentos. Entonces pienso que si pudiéramos tener la oportunidad de escuchar eso en nuestro contexto cultural, bueno, aportaría mucho en muchos aspectos a la gente y a nuestra cultura, pienso yo. Retemos a los oyentes de Jazzismo a que sigan escuchando tu nueva producción, la escuchen ahora y además de eso la compren. Hombre, porque le vamos a decir dónde la venden. Claro que sí, la pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, los que tengan Spotify o iTunes si tienen iPhone, o Deezer o Shazam, bueno, lo que tengan. Incluso en YouTube tengo varios videos de la grabación aquí en el estudio de Latina Stereo que la hicimos en live session, o sea, todos los músicos tocando al tiempo. También hay unos videos en YouTube que pueden ver si les interesa el trabajo y no tienen ninguna de estas plataformas. O también está el disco físico que lo pueden encontrar aquí en Latina Stereo, o lo pueden encontrar en Almacén Hit Musical en el centro, ahí por el Parque Bolívar en Medellín. Y también lo pueden comprar a través de mi página www.arbeyvalencia.com. Perfecto. Entonces sigamos escuchando la música de Arbey Valencia en Jazzismo. Bueno, quiero presentar este número que sigue, que me gusta bastante también, y es un número más meditativo, se llama Sendero,
y lo hice pensando en mucha naturaleza, mucho bosque, sonidos placebos, si se quiere llamar también. Por ahí tiene unas partes un poco subidas de tono, pero es un muy bonito ejemplo de lo que yo llamo meditación musical. Entonces ahí les dejo Sendero. Jazzismo.
Hablábamos de que de tus inicios en el jazz y en tus primeras agrupaciones. Y se va perfilando una cantidad de colaboraciones, me imagino, posteriormente a la Big Band. Sí. ¿Cuándo inicias tu propia agrupación? Bueno, interesante pregunta. Mi propia agrupación de jazz fue formada este año, en la grabación. Porque digamos que todo artista llega a un punto donde dice, bueno, ¿y mi música qué? Sobre todo cuando tú tocas jazz y cuando improvisas, tú llegas a un punto donde, bueno, ya tengo que hacer mi música. Y es un reto para todos los músicos. Pero digamos que toda mi vida siempre acompañé incluso a grandes artistas. Por ahí estuvo Cynthia Scott en el 2006, que tocamos con la Big Band de Medellín, pues con la Big Band de mayores, hablando del maestro Jaime Uribe, de Juan Fernando Giraldo, que le dicen el Guapito, pues y de grandes personalidades de aquí de la ciudad. Entonces acompañé muchas veces con la Big Band de Medellín, estuve con el Ballet Folclórico de Antioquia mucho tiempo, lo cual me aportó un conocimiento muy vasto en la música colombiana, en muchísimas cosas. Fue una escuela gigantesca porque, aparte de conocer los ritmos de cada región colombiana, vimos cómo se producía un disco, cómo se hace un montaje de un espectáculo con bailarines, o sea, cosas que son más de la industria musical, que me han aportado mucho como a lo que puedo hacer para la escena y para la industria actual, que es bien complicada. Entonces, con el ballet tuve un periodo muy interesante, con la agrupación Tierra Adentro. Pero también estuve, sí, claro, con otras agrupaciones, con el Tropicombo del maestro Jorge Cotes, estuve con el maestro Juan Carlos Coronel en 2 o 3 oportunidades, bueno, muchas cosas. He grabado con Juancho Valencia en Merlín, he hecho muchas cosas, pero realmente el momento de asentar ya mi música y de hacer mi cuarteto de jazz llegó este año, donde yo dije, bueno, tengo que hacer lo mío, porque yo sí he producido discos para otras personas, incluso con mi esposa tenemos una empresa de eventos con los que hacemos música en vivo, pero es otro enfoque más, digamos, entre comillas, comercial, donde se hacen bodas, eventos empresariales y eso. Pero mi agrupación como tal de formación de jazz sí, sale este año en enero, cuando grabamos el disco acá en el estudio, y ha tenido mucho revuelo. Curiosamente me siento muy afortunado porque
varias personas me han dicho que les gusta mucho el disco. Me llamó un productor argentino que tuve la oportunidad de conocer hace 2-3 años y me dijo, vi que estás participando en la votación del Latin Grammy y escuché tu disco y me pareció magnífico. Me dijo, hay una búsqueda artística ahí, hay un sonido distinto en el jazz, y es por eso, por lo que hablábamos de la combinación de yo haber estudiado música clásica con música colombiana autóctona con el jazz. Entonces es un disco que tiene, digamos que es un sonido distinto al de un cuarteto de jazz tradicional. ¿Y qué músicos te acompañan? ¿Cuál es la nómina que tienes? Yo siempre lo digo en las entrevistas, es de lo que más orgulloso me hace a mí también del disco, y es que conté con una nómina de lujo. En el piano tuve la oportunidad de tener a 2 grandes de la ciudad. Uno, el maestro Julio Sierra, que es compositor de música para cine, director de orquesta, estuvo de gira en Europa grabando con la orquesta de Macedonia y con varias orquestas sinfónicas europeas, y es un pianista que para mí es el más genial que yo haya escuchado jamás en la vida. O sea, lo que Julio toca y lo que a Julio se le ocurre es magia, y cuando tú escuchas a Julio te lleva, te transporta. Juancho Lopera es el otro integrante que me acompaña en el piano, que es un virtuosísimo pianista de jazz. ¿Y el que te acompañó en Medellín? En Medellín también, Juancho Lopera, sí. Muy incluso, bueno. Sí, Juancho es mi pianista de planta. Y es maravilloso, o sea, es un virtuoso del piano, tiene el concepto del jazz muy claro, es una delicia tocar con él jazz, la verdad es que es muy bueno. En el contrabajo me acompañó Eduardo González, bajista y cantante de Puerto Candelaria. Realmente muchas personas lo conocen por cantar y bueno, por los shows de Puerto Candelaria, pero resulta que Eduardo González es un gran bajista, es un increíble músico. Una anécdota rápida, en el primer concierto que tuve, que fue el de lanzamiento del disco, el bajista Marcos Cañola, que ya les voy a contar un poco de él, se enfermó y no pudo seguir tocando. Y Eduardo González solo tocaba 3 piezas del álbum, y ya al ver que Marcos se fue, le tocó resolver todo el concierto. Le tocó todo el concierto tocarlo con partitura sin haber tocado nunca con nosotros todas las piezas, y fue excepcional porque lo sacó todo impecable. Incluso mi hermano, que es doctor en artes y en música, me dijo, ese man es increíble, o sea, es muy muy buen músico. Entonces Eduardo González es un gran bajista de jazz también. En el bajo eléctrico tengo a Marcos Cañola, que es un destacado bajista también, muy buen improvisador, es una persona que tiene mucha experiencia también componiendo. Yo tuve un grupo con él, bueno, o más bien yo fui parte de su nómina cuando estábamos en MCO Jazz Fusión. Ahora él tiene esa misma agrupación, pero con otro enfoque más de rock progresivo con jazz. Y Juan Pablo Castaño, trompetista de la ciudad, magnífico, es una de las grandes referencias que tiene cualquier trompetista en la ciudad, diría que en Colombia posiblemente. Virtuoso de la trompeta, trompetista del grupo Galé, bueno, ha tocado con infinidad de personas y grabó conmigo este disco. Por último, y no menos importante, el baterista que a mí me fascina como toca Sebastián Forero. Para mí es uno de los mejores bateristas de jazz de Colombia. O sea, la verdad no he escuchado ni he tocado con otro baterista que me brinde lo que me brinda Sebastián, hablando musicalmente. La elegancia, el buen gusto. A mí también me parece que es un extraordinario, es como Eduardo. Sí. Para mí Eduardo tiene un freno de mano con Puerto Candelaria. Me gusta hacer, porque es que es extraordinario. Además de eso yo lo he visto con muchos, lo vi con Merenders y con muchas agrupaciones, y es un músico excepcional. No, Eduardo es increíble, vuelvo y lo recalco, es un músico fenomenal, y yo no me atrevo a hablar de Puerto Candelaria porque es una agrupación que pues obviamente ha aportado mucho, pero lo que pasa es que el enfoque de Puerto Candelaria es otro. Ellos inicialmente arrancaron con jazz, y con un jazz muy bueno, con una propuesta jazzística fenomenal, pero en su búsqueda de ser de pronto más comerciales y de llegarle a más público, pues digamos que se tornó en lo que ahora conocemos como Puerto Candelaria, sin desmeritar, pues, o más que desmeritar, sin dejar de lado lo grandes músicos que son. Juancho Valencia es un genio. Tiene muy buenos músicos. Sí, o sea, Juancho Valencia, está Eduardo, bueno, todos los que componen a Puerto son increíbles. La propuesta es tal vez lo que no, a mí particularmente no me funciona, pero no quiere decir que no hayan sido exitosos. En el caso específico de Eduardo,
me parece que sí él es muy virtuoso, o sea que es músico de mucha mucho talento y mucho talento. Sí, realmente sí. Bueno, escuchemos a ese cuarteto de esta producción que inició Arvey. También eres el productor de este disco, ¿cierto? Sí, productor y compositor. Compositor, y haces también las partes de ingeniería y cosas de esas. Mira que me tocó precisamente setear toda la grabación. Cuando hablamos de setear, hablamos de poner los micrófonos, distribuirlos para que suenen bien, porque bueno, eso todo es un cuento detrás, que no me voy a poner a explicarles. Pero sí, y la mezcla la hice también en el estudio. La mezcla es pues como ya el proceso casi final que se hace, donde se combinan todos los instrumentos para que suenen claramente. La masterización sí se hizo en otro estudio de mastering que se llama el Faro Mastering Studio de Jay Jiménez. Pero sí, tuve la fortuna de ser también ingeniero de este disco, que fue una experiencia maravillosa. Aquí quiero... estos 3 temas que precisamente acabamos de escuchar son donde está tocando Eduardo González: El Viaje, New York y Sendero. De pronto vamos a darle el paso a Marcos Cañola con una pieza también que me gusta mucho que se llama Señor Farándula. Y este sí es un swing más neoyorquino, tipo Michael Brecker, que ha sido también un referente muy grande para mí. Y bueno, vamos a escuchar Señor Farándula, que ojalá les guste mucho. Jazzismo.
Estamos en Jazzismo con nuestro invitado de lujo, una muestra del talento que tenemos en Colombia y de cómo el jazz ha venido ganando un espacio importante en una ciudad que no se caracteriza por ser una ciudad de jazz, pero que con todas estas cosas que están pasando se convierte en un punto importante dentro de la música en Colombia. Estamos hablando, Arbey y San, hablamos de la música colombiana y del jazz. Y me parece que hay unas fusiones muy especiales, muy interesantes que están haciendo los músicos colombianos. Conozco, pues, empezando por la de Arnedo, antes lo que hizo Sumaque, incluso lo que hizo Juancho Vargas, lo que ha hecho el Baby y Sasa, que son hermosísimas las cosas que nos estás mostrando. ¿Tú le ves futuro a esa fusión música colombiana, jazz, como una plataforma de lanzamiento hacia afuera? Yo pienso que sí, tiene mucho futuro. No sé hasta qué punto sea factible posicionarlo en corto plazo, pero pienso que Medellín va en camino de convertirse en una ciudad como Nueva York, que es multicultural. Ya lo estamos viendo con diferentes nacionalidades que viven acá, pues hablando de extranjeros que se han venido a vivir acá, de gente de Estados Unidos, de Europa. Precisamente aquí a la vuelta hay una panadería de un francés que me gusta mucho ir allá porque la panadería es deliciosa y es un francés que está viviendo acá y por ese estilo muchas personas. Entonces pienso que Medellín va en camino a convertirse en un Nueva York más pequeño, pero al fin y al cabo con ese mismo movimiento. Y obviamente tiene futuro, porque si hablamos del jazz como expresión artística, es la plataforma para que muchos músicos muestren su talento, su capacidad, su musicalidad, su virtuosismo. Entonces pienso que el jazz siempre seguirá creciendo y es posible que gracias a eso la escena del jazz en Medellín también crezca. Ahora hay unos actores muy importantes que están haciendo una gran labor, como lo es Medellazz, Barranquillazz, todos los festivales de jazz, el Teatro al Aire, el Teatro Libre en Bogotá. O sea, todos estos actores que están impulsando la escena del jazz están haciendo una gran labor por los músicos colombianos y por la gente también. Por la gente hablamos del público en general, porque también les están brindando esos espacios culturales. Incluso en alguna ocasión me pasó de alguien que fue al concierto mío y me dijo: yo nunca había ido a un concierto de jazz y me pareció increíble, es que yo nunca escucho jazz y de aquí en adelante lo seguiré escuchando. Qué bueno. Y lo que hablábamos al principio es eso. Yo pienso que es que la gente, por estar sumergida en un mar de consumismo, de pronto no es capaz de centrarse en las cosas que realmente quiere o lo que realmente le causa curiosidad. Entonces sí, para mí el jazz va a seguir creciendo, la escena musical en Medellín va a seguir creciendo por todos estos talentos que vienen de la red de escuelas, de todas las academias, músicos que ya hay, que son muy virtuosos. Y bueno, vamos a ver dónde para este pequeño New York que tenemos acá llamado Medellín. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que los, digamos, músicos que viajan generalmente tienen éxito. El caso de Edmar Castañeda, de Ricardo Gallo, de Samuel Torres, de, pues, nomás atrás de Martiñón, Díaz, pues todo esto. Pero hay muchos músicos jóvenes en este momento en la escena. Encuentra mucho en las nóminas músicos colombianos, uno como es saber de dónde es, de Medellín, de no sé, pues, mucho músico que se ha también atrevido a ir a buscar. Yo creo que la parte cultural en Colombia, por ejemplo, todos estos eventos debían de tener también una fase de exportación, de salir, de llevar la música como un mensaje, como una muestra cultural. Es increíble que nosotros nunca hayamos tenido cosas como Arnedo. Tal vez es el único músico que grabó 5 discos seguidos. Yo no conozco ningún otro caso aquí en Colombia, pero eso necesita promoción, necesita ayuda y también necesita que el establecimiento aporte. Nosotros gastamos mucha plata en otros géneros que pues son válidos y está bien, pero de golpe estos géneros musicales
que requieren tanta formación académica, que requieren tanto estudio, tanto sacrificio, nunca les son reconocidos. Entonces le dan como goticas anuales. Es que me parece que no debe ser. Pero no lloremos. Sí, por ahí está. Por ahí está también, bueno, ahí está Circulart. Precisamente tengo la fortuna de haber clasificado a Circulart este año. Entonces voy a estar en Circulart en noviembre, que es un mercado cultural donde van a estar pues obviamente programadores de eventos, empresarios, patrocinadores, a los cuales uno puede presentarles la propuesta y si ellos se ven interesados, hombre, ve, sí, tengo un festival en tal parte, ¿por qué no vas? O bueno, a partir de ahí se empiezan a hacer muchas conexiones, pero lo que tú dices es verdad, eso es un mercado al año. Por ahí está el Boom en Bogotá también. Creo que es a mediados del año, como en mayo o en junio. Pero sí, son como mercados que son muy específicos, y de pronto la escena del jazz para el músico en Medellín, para el músico que de verdad ama la música y el arte, es un poco complejo. Porque la gente sí, digamos que estamos por medio del capitalismo y bueno, ya pues como temas más profundos de sociedad. Estamos inmersos en este consumismo de cosas que de pronto no es necesariamente lo que la gente puede querer todo el tiempo. Entonces, sí, pienso que sería muy importante abrir otro espacio y también hacer conciencia en las personas del pagarle a los músicos. Ayer nomás estuve leyendo un artículo del Colombiano donde decían que hasta qué punto era bueno que la gobernación pagara todos los espectáculos públicos para que la gente fuera a ver conciertos. Porque resulta que ya la gente no quiere pagar por ver un concierto. O sea, una boleta de 30, 40 mil pesos les parece costosísimas y no van. Y es un artista que es un profesional en lo que hace, y que si tú haces cuentas, pues realmente 40 mil pesos es muy barato, porque en un festival grande la boleta más barata valdrá $60, $50. Como otros conciertos que tienen aquí en Medellín tienen valor de 150, 200, 300 mil pesos y la gente los paga y va. Entonces pienso que también hay que generar una cultura de que la gente sepa que es que el músico vive de esas entradas que paga la gente por ir a verlo. Si no se paga esas entradas, entonces ¿de dónde va a tener su sostenimiento? La gente cree que uno hace la música por amor al arte. No siempre, hay mucha gente que valora el arte y que lo paga muy bien, pero muchísimas personas creen que es que el músico toca por amor al arte, y no es así. Realmente el músico es un profesional como cualquiera, que estudia, que se sacrifica y que hace toda su carrera para ser muy bueno. Por eso yo he creído que una parte muy importante es que el público aprenda a valorar la labor del músico, que empiece a distinguir entre una cosa y otra, ¿ves? A mí no me gusta o no nos queda bien hacer paralelos con otras manifestaciones musicales que no tienen tanto aporte ni al talento ni a la cultura, y por el cual se pagan cifras escandalosas. No entiendo tampoco cómo grandes músicos están a órdenes de alguien que no sabe nada, pero que es la figura del pabellón. Pero bueno, sigamos escuchando la propuesta de Arvey Valencia, una propuesta muy completa, un pasaje a la actualidad del jazz en Medellín. Bueno, vamos a escuchar ahorita una pieza que se llama Conversación. Está pensada para tocarse en trompeta y saxofón como sus melodías principales, y aquí es donde tenemos de invitado a Juan Pablo Castaño, trompetista de la ciudad. Entonces disfruten Conversación en un ritmo de funk. Jazzismo.
Arbey, la verdad ha sido un placer que hayas venido al Jazzismo, que la gente conozca. Hay muchos que seguramente ya conocen todo el trabajo tuyo y lo han escuchado, pero que quede como una constancia de que en Colombia y en Medellín en especial hay buenos músicos, hay buenas propuestas, buenos compositores, buenos productores. Es que estamos hablando de un mix de cualidades para que el músico pueda realizar toda su función. No me queda más que agradecerte, desearte muchísimos éxitos. Me gustaría por último que me comentaras también que te vi en otro proyecto también muy, muy bueno. La verdad me gustó muchísimo. Yo no lo conocía. Lo de Jimi Hendrix. La Hendrix Big Band, sí. Excelente. Sí, la Hendrix Big Band nace de Roberto Úsuga, de Sheva Donner, que es un extranjero radicado acá en Colombia, de Ed, que también es un guitarrista que es el que toca y canta las canciones de Jimi Hendrix. Y fue un proyecto muy interesante al que me llamaron para participar en él, donde estamos pues como todos los que tocamos jazz en Medellín. Está José Tobón, Lucas Tobón, que es el profesor de jazz de AFIT, está Juan, bueno, destacados músicos de la ciudad. Y es un proyecto bien interesante porque ellos lograron comprar y realizar y adaptar unos arreglos de la música de Jimi Hendrix en formato de big band de jazz. Entonces es algo que suena poderosísimo, o sea, tiene un poder increíble cuando se escucha, y la gente va a tener la oportunidad de apreciarlo en el Festival de Jazz de Medellín. Y bueno, sí, es otra de las cosas que de esos acompañamientos que he hecho que me han parecido relevantes y que me han parecido que realmente aportan como a la cultura y aportan a que la gente se salga o se desencasille un poco de esa nube en la que vivimos, pues hablando de música. Entonces sí, realmente la Hendrix Big Band es todo un cuento chévere. Sí, es una propuesta muy interesante. La invitación es a que asistan en Confama el domingo 9 de septiembre. En general son 5 conciertos excelentes con muchas propuestas de jazz y otras músicas, como se ha acostumbrado el ciudadano en Medellín, gratis, pero no por ello de menos calidad y en escenarios supremamente amables. Es una buena forma de tener un contacto con el jazz. A los amigos de Jazzismo les agradecemos mucho. Esperamos que estas propuestas de jazz sigan siendo muy frecuentes y ojalá podamos incorporarlas en nuestro programa. Les agradecemos mucho su atención y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Ritmos afroamericanos de gran expresión, melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el jazzismo. Jazzismo, a través de Latina Estéreo, solo lo mejor. Jazzismo.